Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado hermano. Bienvenidos a Consejo Pastoral. ¿Verdad? Usted sabe, hermano, que los días sábados, hemos estado tratando en el nombre poderoso de Jesús de tener un seguimiento a los temas pastorales. Más que temas pastorales, hermano, son temas que nos pueda ampliar el panorama de cómo está la situación a nivel mundial en este final de los tiempos, ¿verdad? Hemos estado estudiando en lo que va del año 2021. Iniciamos estudiando, hermano, las 7 iglesias, ¿verdad? Como le he estado hablando, hermano, que las 7 iglesias lo que representan son 7 facetas que tiene que pasar la iglesia del final de los tiempos. Son 7 facetas, hermano, en la cual la iglesia va a ser tratada, la iglesia va a ser, moldeada, por decirlo de una manera, en la cual nosotros tenemos que ir entendiendo cada una de esas facetas, ¿no? Y, hermano, cuando lo empezamos a estudiar, lo empezamos a ver, hermano, en base a la historia. No solamente, hermano, en lo que está acontecimientos. Podríamos en este momento todavía agarrar el tema y pasaríamos tal vez un día una enseñanza con cada una de las iglesias, porque yo le he estado trayendo a usted lo que es histórico, ¿verdad? Lo histórico, verlo, porque el Señor en su momento le habló a cada una de las iglesias. Pero si nosotros decimos, hermano, que cada una de las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, hermano, habla directamente de la iglesia del final de los tiempos, de las facetas del final de los tiempos, le aseguro, hermano, que si lo miramos a través de los acontecimientos que están en la actualidad, de situaciones, hermano, parecidas a las que vivió la iglesia en su momento en la historia, y la traemos a la actualidad, hermano, yo creo que sería más sorprendente de lo que está pasando ahora, de lo que le pasó a ellos. Entonces, si el Señor, hermano, si el Señor les habló directamente a las iglesias de esa manera, hermano, ¿qué no nos diría a nosotros? ¿Qué pasaría con nosotros en la actualidad? Así que, hermano, yo estoy asombrado y le doy gracias al Señor porque Él en su misericordia puso a que miráramos estas iglesias. Hermano, yo creo que es unos acontecimientos bien tremendos. Hemos visto las demás, hermano, como a la que primero el Señor le habla, le dice que perdió su primer amor. Entonces, esa es la iglesia, hermano, del final de los tiempos, que pierde su primer amor. Hay en esta pandemia principalmente, hermano, hay la iglesia en sí, la iglesia en general. No estoy hablando de una misión, sino la iglesia, la que el Señor redimió con su sangre bendita, hermano. Parte de ella se está durmiendo. Parte de ella se está durmiendo como figura de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que 5 sensatas y 5 insensatas, hermano, que las sensatas, pues por lo menos tenían doble porción, dormidas, pero con doble porción. Las otras dormidas, pero las lámparas apagadas. Entonces, hermano, ahí también representa un montón de cosas, hermanos. Y cuando uno empieza a ver las figuras que están en la palabra, porque la palabra de Dios tiene mensajes encriptados, hermano. Si solo porque el Señor en su infinita y grande misericordia es que revela eso, hermano, si no, no seríamos capaces de poder entender, discernir esas situaciones que están en la actualidad. Entonces, es necesario que estudiemos, que busquemos, que podamos entender. Como siempre le digo, hermano, esto no es para tener un conocimiento y tener una gran cabezota, ¿no? Sino la intención de esto es que nuestro corazón se vaya quebrantando de tal manera, hermano, que podamos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, estar preparados para el próximo retorno del Señor, que es pronto. Que no es que vayamos a vivir otros 100 años aquí. Yo no lo creo, hermano. Es exageradamente, si vivimos 20, hermano,
esa sería una bendición, ¿va? Pero o no sé si será una bendición o una maldición, ¿va? Pero yo creo que lo más hermoso es estar en la presencia del Señor, que podamos subir con Él y que estemos preparados como iglesia, alcanzando la estatura de novia. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a entrar en el tema de la iglesia que nos toca ahora, hermano, la iglesia de Tiatira. Vamos a estudiar y vamos a ver qué pasaba con la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver cómo está en la actualidad cada una de las cosas. No, hermano, como le digo, solamente lo estamos viendo en base a la historia, no en base a la actualidad. Yo creo que voy a buscar algunas cositas, hermano, para verlo, qué está sucediendo en cada una de esas facetas en la iglesia en la actualidad. ¿Me acompaña a orar en el nombre poderoso de Jesús? Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Nunca me cansaré de repetirlo. Nunca me cansaré que las veces que me toque orar, Señor, decir que tú has sido bueno y que tu amor y tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Señor, porque siempre, siempre tienes el cuidado de nosotros y envías esa palabra que viene de tu corazón. Hoy te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que traigas un espíritu de revelación a nuestra vida y que podamos, Señor, ser entendidos, poder comprender los misterios tuyos que están descritos en tu palabra, para que nos haga mejores hijos, para que nos haga, Señor, mejores siervos, para que nos estemos preparados para lo que tú vas a enviar sobre los moradores de la tierra, Señor, y nosotros podamos escapar. En el nombre poderoso de Jesús te lo agradecemos, papito lindo, que nos permitas por todos los medios, Señor, traer el mensaje de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu amor y por tu grande misericordia. Gracias, amén y amén. Hermano, entonces, como le decía, vamos a estudiar la iglesia de Tiatira. Tiatira, hermano, lo que significa es perfume, ¿verdad? Es una iglesia, hermano, que se caracteriza por un olor agradable. Me imagino, porque si se llama Tiatira, lo que significa es perfume, hermano, tiene que tener un olor agradable, hermano. Y también está el sacrificio, también significa sacrificio en el parto. De Tiatira, hermano, se recuerda que había una mujer que era una mujer que tenía telas, que está escrito en el libro de los Hechos, creo yo. Lidia de Tiatira, creo que se llama ella, no me recuerdo bien, hermano, que la menciona el libro de los Hechos, ¿verdad? Que Pablo, hermano, no sé si es, bueno, hermano, pero aparece en la palabra. No me acuerdo si es en los Hechos o en Corintios, pero habla, hermano, de eso, ¿verdad? De lo que es de una teñidora de telas. Entonces, hermano, esa es una ciudad que en la actualidad ha crecido, hermano. Mire, así está en la actualidad, se llama, dice que es la actual Aquillar. Yo no sé de dónde queda ese lugar, pero ahí está la fotografía, hermano. Es una ciudad que tiene más de 400,000 miembros, le decía, 400,000 habitantes, ¿verdad? Hermano, es algo sorprendente cómo en la actualidad puede ser una ciudad de esa manera. O sea que mire cómo Dios ha venido tratando con ellos, ¿verdad? Entonces, mire, dice que esta ciudad era muy famosa por la gran industria de teñido de telas. Era una ciudad pequeña, pero contaba con un centro comercial estratégicamente localizado, en la ruta antigua de comercio. Por eso en la fotografía que le mostré, hermano, si en aquel entonces era pequeña, todavía en la actualidad, yo digo que es pequeña, 400,000 habitantes, sigue siendo pequeña, ¿verdad, hermano? Pero por su actividad en el comercio, esta ciudad había establecido muchas sociedades como panaderos, herreros, alfareros, tintoreros, tejedores y otros oficios, hermano. Pero no era directamente decir que eran individuales, sino que era una asociación, eran sociedades, ¿no? Era decir, bueno, la sociedad de panaderos, la sociedad de tejedores, como en la actualidad como que fueran sindicatos, ¿no? Entonces dice que, hermano, esta era convirtiéndose en una de las principales arterias del Imperio Romano.
O sea, siempre las iglesias estaban influenciadas por el Imperio Romano, ¿verdad? Ellos tenían sus tentáculos en eso, hermano, y era algo bien tremendo. Todo el que trabajaba, incluyendo cristianos, hermano, esto es historia lo que estoy leyendo, tenía que formar parte de las reuniones de los gremios. De no ser así, no podían permanecer en el negocio. O sea que ellos, por más que quisieran ser independientes, no tener una mezcla con esas personas, hermano, tenían que hacerlo para poder comerciar, para poder trabajar en unidad, en sociedad, y poderlo de una u otra manera agenciarse de fondos para subsistir y para, hermano, usted sabe, tener un negocio es para que uno pueda sostener su familia, para pagar deudas y tantas cosas, ¿no? Entonces dice, estos clubes se reunían con frecuencia con el objetivo de comer juntos, pero esa comida estaba relacionada con una ceremonia religiosa, la adoración a los ídolos eróticos del mundo griego, y estaban dedicados a sensualidades libertinas. Ahora imagínense, hermano, ¿qué sentiría un cristiano verdadero que tiene su negocio, que le digan, tenés que venir a la sociedad, tenés que estar aquí con nosotros y participar de todo lo que nosotros participamos, ¿vale? De todas esas, de esas reuniones de los ídolos eróticos, hermano, tener a Eros, un montón de ídolos, ¿verdad? Ahí, y llegar a ver todas esas, hermano, potestades, y ver todos esos demonios ahí. Yo creo que debe haber sido algo muy duro para los cristianos, ¿no? Entonces, hermano, ahí es cuando el Señor empieza y le habla a la iglesia de Tiatira. Entonces, por eso, como le digo, lo he estado trayendo y viendo el área directamente de historia, y ver qué dice la palabra espiritualmente. Porque ya lo vimos ahorita, se lo acabo de mostrar, se lo acabo de leer, hermano, de que eran sociedades que estaban ahí y que los invitaban a comer juntos, pero era para ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice el Señor a Tiatira? Eso es lo que nos interesa, ¿verdad, hermano? No es que no nos interese la historia, sino que para que se nos aclare el panorama de las cosas que el Señor quiere. Mire, yo conozco tus obras, le dice, está en Apocalipsis 2, 19 y 25, y le dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Hermano, le habla, y no solamente era que lo tenía por tenerlo, sino que era genuino, ¿verdad? Porque dice, yo conozco tus obras y amor, y fe. No solo lo pusieron como en poner una coma y darle así que ahí se van, no, o sea, sí estaba plenamente identificado. Y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, le está diciendo, has ido evolucionando espiritualmente, has ido cambiando. Tu evolución como hijos de Dios, como cristianos, en medio de una sociedad tan perversa, en una sociedad, hermano, erótica, porque eso era lo que había en ese momento en Tiatira, ¿verdad? Que era una sociedad erótica, hermano, que se rendían, hacían cosas, aberraciones sexuales, ¿verdad? Entonces, hermano, y el Señor le dice, pero tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, había crecido en amor, había crecido en fe, había crecido en servicio y paciencia, ¿verdad? O sea, había un crecimiento. O sea, hermano, no se puede ver que venía evolucionando. Pero, como siempre, las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias, tienen un pero. Entonces, en la actualidad también hay un pero para algunas iglesias, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, hermano, a pesar del crecimiento que tenía, a pesar de las obras que esta iglesia tenía, hermano, no había podido discernir que tenía a alguien ahí que se decía ser profeta. Hermano, mire, perdone, yo no estoy juzgando a nadie, no voy a hablar mal de nadie, pero hay iglesias en la actualidad que dicen que tienen un profeta o que tienen una profetisa.
hermano, pero cuando uno ve las obras de Dios, dice, Padre Santo, y esta gente, ¿cómo cree que puede ser profeta esta persona? Hermano, principalmente mujeres, ¿verdad? Principalmente mujeres. Hermano, hay una que usted sabe que es muy famosa, no voy a repetir el nombre por respeto, ¿verdad, hermano? Porque no, mi intención no es entrar en polémica, vamos. Pero, hermano, habla de dólares, habla de que, hermano, la vez anterior, esta mujer a mí me dejó asombrado. Es solamente para hablarle de algo en la actualidad, ¿verdad? Hermano, que habló diciendo que a ella se le habían perdido unas joyas y que le dijo a los ángeles del Señor que se las fueran a buscar y que se las trajeran donde estuvieran, y que dice que las joyas le aparecieron ahí. Y ella decía, mofándose, ¿verdad? Si usted no pone a trabajar sus ángeles, hermano, que los ángeles, perdonen, no son nuestros, ¿verdad? Los ángeles son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tendríamos que pedir el favor y la intervención de Él para que Él pueda, hermano, ordenar, ¿verdad? Pero ella decía así, y dice que es profeta, pero solamente, hermano, como le digo, es solamente para ponerle cómo está la situación en la actualidad, ¿verdad? Entonces dice que toleras a esa mujer que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea que lo primero, hermano, me imagino como estaban esos ídolos, estaban esas deidades que decían, no, esto no tiene nada de malo, porque mire, y empezar a hablar de un montón de situaciones, hermano, más que todos eróticas, ¿no? Y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estaba diciendo, cuando se sentaban a comer, me imagino, por eso le leí la historia, ¿verdad? Es un pensamiento, hermano, que cuando ellos se sentaban a comer, decían, esto lo trajimos de tal lugar, pero comámoslo porque vamos a compartir. Todos somos hermanos. Y miren, cómo actúa la misericordia de Dios para la vida de ellos, hermano. En el 21 le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermano, mire qué misericordia del Dios bendito que tenemos nosotros. Si le da tiempo a Jezabel que se arrepienta, que está torciendo todas las cosas, que está torciendo a los, hermano, a los siervos principalmente, es un ataque a los siervos, ¿no? El Señor dice, le ha dado tiempo a que se arrepienta. Hermano, no nos va a dar tiempo a nosotros que nos arrepintamos. ¿Cómo no nos va a dar tiempo a nosotros, hermano, de que el Señor en su infinita y grande misericordia nos da ese tiempo de amor y de misericordia para nosotros, para que nos arrepintamos, hermano? Y mire cómo dice el 22. Y he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que el Señor a ella le da tiempo. Le está diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo. Pero a los siervos que adulteran con ella, hermano, dice, yo los voy a meter en una gran tribulación si ustedes no se arrepienten. Entonces, para poderse arrepentir de eso, tiene que aprender a discernir, tiene que saber qué es lo que está pasando. Hermano, porque si el ser humano se justifica, el ser humano no se da cuenta, entonces puede creer que lo que está haciendo está bien. Ahí es donde entra la labor de un verdadero ministro de Dios, ¿verdad? Hermano, para que pueda predicar la palabra. No, hermano, no insultando, no haciendo sentir mal a las personas, pero sí predicando la bendita palabra de Dios con libertad, ¿verdad? Hablar lo que dice la palabra. Y mire, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré según vuestras obras. O sea, hermano, lo que el Señor está diciendo no es la apariencia externa que puedan tener, sino lo interno que hay en nosotros. Porque puede ser que alguien tenga apariencia de que no está participando de estas obras, aquí hablando de la iglesia de Tiatira, hermano, pero como Dios es el que escudriña lo profundo, hermano, entonces Dios es el que va a tratar con la vida de ellos, hermano. Miren, el espíritu jezabélico se ha infiltrado tanto en las iglesias, hermano, tanto en las iglesias, que hay bailes seductores ahora, hermano. Miren,
Yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a revisar en el Facebook y empieza a revisar, hermano, en YouTube algunas cosas, mira que hay iglesias, hermano, que están haciendo concursos de belleza dentro de la iglesia. Desfile de monas, hermano. Mire, la vez anterior pusieron un cable de la parte de arriba de una iglesia y el pastor descendía, hermano. Y tal vez estaban amulando que así iba a aparecer el Señor y toda la cuestión, pero lo pusieron así. Pero ese mismo cable utilizaron para que bajara un homosexual y hiciera el baile del vientre ahí mismo dentro de la iglesia. Hermano, perdone, todas esas aberraciones están dando en este final de los tiempos. Pero el que hay personas que lo pueden tener en su interior, que pueden tener una apariencia y están pero están de acuerdo con esas cosas que están sucediendo. Entonces, ese es el peligro de lo que está pasando ahora en este final de los tiempos, hermano. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde en medio de todo eso, que no meter cosas mundanas dentro de la iglesia, mucho menos sexuales. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, hermano, si hay pueblo, siempre ha habido pueblo que se aparta para el Señor. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Imagínense, hermano. Usted sabe, hermano, que ahorita hay unas aberraciones satánicas, hermano, y que el Señor reprenda al diablo, hermano, ¿verdad? Y que la iglesia que anhela la venida del Señor, nos hemos tratado con todas las fuerzas de nuestro corazón, guardarnos para que eso, hermano, no venga a dañarnos a nosotros ni a dañar a nuestra familia, ¿verdad? Yo sé, hermano, que a veces cuando uno habla de santidad o le habla al pueblo o le habla a la iglesia, hermano, de que debe de guardarse, a muchos no les gusta, ¿verdad? Como no es muy popular, entonces dicen, no, hay que ser exagerado. Pero, hermano, sí necesitamos, hermano, apartarnos para el Señor de toda contaminación. Pedirle al Señor que nos dé sabiduría, pedirle al Señor que sean abiertos nuestros ojos espirituales para poder entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos en este final de los tiempos. Y hermano, y que tenemos que apartarnos. Pero le dice, retén lo que tiene. Entonces el retenerlo implica, hermano, búsqueda, constancia, ¿verdad? Llenarse de la presencia del Señor, porque con nuestras fuerzas no vamos a poder soportar la tentación. Máxime que está hablando de pecados sexuales, hermano. Y ahorita en el final de los tiempos la humanidad está hundida en pecados sexuales. La mayoría, hermano, todo está, hermano, como inclinado a eso mismo, a lo sexual. Entonces, esa es una de las más fuertes que hay en el final de los tiempos, ¿verdad, hermano? Entonces, tan es así que a las jovencitas ya les hablan, hermano, de que las películas que usted ve a través de la televisión, inclusive las series para jóvenes, hablan de que si la jovencita se ha guardado virgen porque la tratan de ignorante, la tratan de atrasada y un montón de situaciones. Ellos usan un dicho que dice, la tratan de recha, de loser, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque ella se está guardando para el Señor. Pero no solamente ahora las jovencitas, también los jóvenes tienen que ser guardados, hermano. Entonces, esa es la labor de que nosotros como ministros tenemos que ministrar, hermano, a los jóvenes, enseñarles, doctrinarlos, ¿verdad? Que tiene que haber un cambio en su vida, que tiene que haber, hermano, algo que realmente
que anhelen apartarse para el Señor, pero no solamente es anhelarlo, lo tienen que retener y esperar hasta que el Señor venga, ¿verdad? Porque no solamente hoy me consagro, mañana no, es para mucho tiempo. Entonces, mire, ¿quién era Jezabel? Jezabel era una princesa, hija del rey de los Sidonios. Esta fue dada en matrimonio al rey Acab de Israel. Hermano, hicieron una alianza política, ¿verdad? Los sidonios, hermano, los sidonios e Israel querían ellos hacer una unión. Por eso es que, hermano, nosotros no podemos hacer uniones con cualquiera. Perdone, hermano, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que usted se pelee con los de otras religiones, que se pelee, no estoy hablando de eso, sino que, hermano, apartarse, ser consagrado, eso es ser consagrado para Dios, que yo me aparto de aquellas cosas que pueden dañar, hermano. No puede haber una alianza política, ¿verdad? Entonces, decir, hermano, no, porque es bueno, porque si yo me uno con esta iglesia, de repente yo voy a poner otra iglesia en otro lado, hermano, y son puras alianzas, ¿verdad? Entonces, Dios había advertido en contra de este tipo de alianzas, que no debía tener este tipo de vínculo con los pueblos paganos, los cuales adoraban a otros dioses. Eso está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. Entonces, hermano, imagínense como ahora el ecumenismo de lo que habla, hermano, es que todos somos hermanos, ¿verdad? Que todas las religiones van al mismo Dios. Perdone, eso no es cierto, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes maneras de pensar de Dios, hermano. Y esto es lo preocupante de lo que acaba de suceder en el país de Estados Unidos, porque otra vez se volvió a abrir la puerta, hermano, para aquellos países que tienen diferente tipo de Dios, tienen un Dios diferente, ¿verdad?, que el nuestro. Entonces nosotros no podemos hacer una alianza con ellos, ¿verdad? ¿Todos somos hermanos? No todos somos hermanos, ¿verdad? ¿Todos somos creación de Dios? Sí, todos somos creación de Dios. Pero a los que recibimos a Cristo en el corazón, nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ir de gloria en gloria para alcanzar esa estatura, ¿verdad? Tenemos que irnos despojando, hermano. Entonces, miren, esas alianzas con gente que realmente no conoce del Señor no le convienen, hermano. No les convienen, no nos convienen. Y además está prohibido por el Señor, ¿verdad? Mire, pero el rey Acab, que no era temeroso de Dios, o sea, ahí está escrito, hermano, que es lo que puede hacer que una persona se una con otro, de que no tenga el mismo deseo, el mismo anhelo, hermano, que no profese la misma fe, ¿verdad? Lo que puede hacer es que no sea temeroso de Dios, como diciéndose, no, hermano, sino que como Dios es amor y Dios quiere que todos nos amemos y todos estemos juntos, entonces no hay problema. Sí hay problema, ¿verdad? Sí hay problema, hermano, porque nos van a pasar la factura en el final de los tiempos, ¿verdad? No la van a pasar. Entonces dice, sino que Acab era todo lo contrario, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Eso dice la palabra. Eso está en el primer libro de Reyes, hermano, el capítulo 16. Ahí lo puede leer. Dice que Acab hizo más cosas malas que antes de todos que fueran con él. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel y fue a servir a Baal y lo adoró. Hermano, mire lo que hace esa mezcla, lo que hace esas uniones. Mire cómo viene la degradación, ¿verdad? Hermano, primero se empiezan a juntar como una comida de negocio, como algo que está, hermano, que es necesario, porque si quiero tener más negocio, tengo que juntarme con él. A los siervos empieza a seducirlos y les dice que tienen que comer esto y les enseña a fornicar, hermano, aquello de que a tener relaciones ilícitas y toda la situación. Hermano, miren, es que hablar de todas esas cosas hasta pena me da, hermano, me da pena.
Usted se recuerda la última iglesia cristiana que estuvo, que había en Colombia, hermano, que todavía no sé si ya capturaron a ese disque pastor, ¿va? Hermano, él predicaba la palabra, tenía una iglesia bien grande. Y a las jovencitas las llevaba detrás del púlpito, hermano. Así que estaba el púlpito y tenía ahí, hermano, y una jovencita que él la estaba seduciendo, ella lo filmó. Es un espíritu jezabélico. ¿Por qué? Por haber hecho, hermano, no ser temeroso de parte de Dios, no tener temor a Dios. Entonces, este varón, hermano, que no era temeroso, sino todo lo contrario, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él, como diciendo, los dos eran malos, pero este era el premio Nobel de los malos. Ellos hacían cosas malas, este hacía lo peor. Y como que si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel y fue a servir a Baal y lo adoró. Aquí sería bueno que estudiáramos, hermano, cuáles eran los pecados de Jeroboam. Dice como que si fuera poco, el andar en los pecados, como que si fuera poco, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel y se fue a servir a Baal y lo adoró, hermano. Mire cómo la depravación, las cosas que a Dios no le agradan, nos pueden llevar en detrimento, hermano, de involucionar y terminar haciendo algo que al Señor no le agrada, hermano. Entonces, miremos quién era Baal, hermano. ¿Quién era Baal? Baal era el dios de la fertilidad y su adoración incluía prácticas inmorales y desenfrenadas. Había prostitutas en el templo, tanto hombres como mujeres, relacionados con la adoración de Baal. Una de las ofrendas o sacrificios a este dios era el mismo acto sexual y toda clase de deshonra dentro del templo de este dios pagano. Para que así fueran prósperos en sus negocios, plantaciones, esposas y todo lo que fuera floreciente en sus vidas. Hermano, miren lo que pasaba. Es que a mí hasta vergüenza me da hablar de eso, hermano. De que vamos a adorar. Hermano, eso es una depravación sexual. Vaya, eso lo hacían en los templos. Pero ahora en el mundo ya hay ciudades que es permitido tener relaciones sexuales donde sea. Hermano, mire, si usted no me cree y cree que estoy hablando tonterías, hermano, métase en internet y busque países que tienen libertad sexual, países que tienen libertad para tener relaciones sexuales en cualquier lugar. Una de ellas es Miami, otra creo que es Hamburgo, hay varias, hermano. Pero imagínense, en Miami. O sea que si a alguien se le ocurre en la puerta de una congregación o en el metro, hermano, no le pueden decir nada, se lo pueden llevar preso. Si ellos lo quieren hacer, lo hacen. Y no les dicen nada, hermano. Entonces, si ellos lo hacían dentro de un templo, pero ahora en este final de los tiempos, hermano, en todos lados. Es que es algo bien, bien tremendo todo esto, hermano. Mire, es algo bien, bien, Padre Santo. Y uno dice, y ¿sabe qué es lo tremendo? Que la mayoría del pueblo cristiano no se está dando cuenta de todo eso. Viven una vida como que, hermano, como que viviéramos en paz y no vivieran todas esas aberraciones, hermano, ¿verdad? Que no se enteran, no sé qué les pasa, ¿verdad, hermano? Pero no se han dado cuenta de todas las cosas obscuras que el enemigo está levantando en este final de los tiempos. Mire, hermano, en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos 9 y 10, se refiere a Jezabel como Jevirá, o sea, Jevirá, así se lee, que en hebreo significa mujer fuerte, hermano. O sea, está diciendo, no solamente induce a no solamente induce a lo sexual, a que, hermano, que puedan haber situaciones deprimentes, o sea, de acciones, ¿cómo decirlo, hermano?
sexuales aberrantes. Esa es la palabra, no detrimentes, sino aberrantes, hermano. Hacer aberrantes y lo hacen con libertad. Pero no solo eso, hermano, sino como lo describen en 2 Reyes 9 y 10, hermano, como Jebirá, mujer fuerte, está hablando de alguien que toma la autoridad. Está hablando de alguien, hermano, que es un matriarcado. Por eso es que a Dios no le agrada los matriarcados. Los matriarcados, hermano, a Dios no le agradan. No estamos diciendo, hermano, que la mujer no pueda tener autoridad. Sí puede tener autoridad, pero no la autoridad sobre un hombre. O imagínense una esposa que le truena los dedos al esposo. Eso a Dios no le agrada, porque ese es un espíritu jezabélico, ¿va? De Jebirá. No, hermano, eso definitivamente no va. Ahora, imagínense que haya un ministro del Señor que la esposa lo trata de esa manera. Bueno, ahí definitivamente no hay una bendición de parte de Dios, ¿verdad? Hermano, Jezabel también fue manipuladora. Se deleitaba en hacer el mal, hermano. Ella se deleitaba en hacer el mal. Entonces, recuerda que cuando Acab llegó a decirle que este hombre no le quería vender la parcela, hermano, se me olvidó el nombre de este varón, hermano, ¿verdad? Que no le quería, Nabot creo que fue, sí, hermano, Nabot no le quería vender el territorio, porque él tenía una viña, no le quería vender la viña, sino que lo que quería era el esposo de Jezabel quería comprarla para poner él a hacer una huerta, hermano, sembrar cosas terrenales, ¿no? Y aquel que tenía su viña, ¿verdad? Que eso es, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, quiere decir, hermano, que la viña son nuestros hijos. Entonces, lo que quería Jezabel, que quería acá, hermano, era que le vendieran eso para poder destruir la viña. O sea, si lo miramos, esto es algo espiritual que en el final de los tiempos va a querer destruir a nuestros hijos para sembrar por medio de lo sexual, por medio del espíritu jezabélico, hermano. Entonces, ella dice que como no se la querían vender al rey, ella inventó, hermano, contrató a dos personas que atestiguaran en contra de Nabot, para que él muriera pedrado. Y así se apoderó de la viña de Nabot, hermano. Fue algo bien tremendo. Es algo bien tremendo, hermano. Eso quiere decir que en este final de los tiempos van a haber personas calumniadoras queriendo destruir viñas de alguien, hogares, hijos, hermano. Entonces, principalmente de cristianos. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, hermano. Mire, dice que en su influencia negativa, no solo sobre su esposo, sino con todo el pueblo de Israel, procuró darle muerte a los profetas. Entonces sabe, hermano, que Jezabel empezó a perseguir a Elías, hermano, cuando Elías le destruyó sus profetas, sus falsos profetas, ¿verdad? Usted sabe que Elías también, hermano, se dijo que querían los profetas de Baal, entonces los destruyó. Entonces vino ella y le dijo: así como tú has hecho con mis profetas, no pasa mañana que hagas contigo. Y salió huyendo Elías, hermano. Ustedes saben la historia de Elías, ¿verdad? Que se fue a la cueva y toda la cuestión. Entonces, hermano, miren cómo es esa influencia en el final de los tiempos. Entonces quiere decir que, hermano, que lo que va a tratar el espíritu jezabélico es de destruir, hermano, lo profético, pero genuino. Porque Elías era un profeta genuino del Señor, ¿verdad, hermano? Que es más, ese Señor se lo llevó sin ver muerte. Entonces, lo que hace el espíritu jezabélico es confundir, tratar de imponer para destruir el movimiento, hermano, profético del final de los tiempos, genuino. Porque, hermano, si hay genuinos, pues, o sea, no crea que todos son falsos profetas, ¿verdad? Hermano, hay genuinos de Dios, hay charlatanes, hay de todo, hermano, pero
tenemos que tener cuidado qué es lo que está pasando, qué influencia está tratando de destruirlo, ¿verdad? Porque a veces un profeta genuino empieza a decir, no, que este aquí, que este allá, y lo empiezan a denigrar de tal manera, hermano, que para ser destruido. Eso es un espíritu jezabélico el que está levantándose. Por eso es que el verdadero profeta tiene que tener el respaldo del Señor, ¿verdad? No es decir, así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Un verdadero profeta va a decir, así dice el Señor, y le va a decir a alguien, hermano, que ni siquiera lo conoce, ¿va? Sino que llega y le llega a dar el mensaje de parte de Dios. Eso es un profeta genuino de Dios, ¿verdad? No aquellos que andan averiguando la vida y milagros de las personas para después, así dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada, ¿va? Mire, Jezabel representa un espíritu controlador y manipulador que incita al pecado. Eso usted sabe que ahorita en este final, no, hombre, ¿para qué vas a buscar al Señor? ¿Para qué esto? Vámonos a tal lado, que hagamos tal cosa. Eso es un espíritu jezabélico. Hermano, debemos deducir que no era alguien que estaba fuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien que había empezado a enseñar que estaba bien que cumpliesen con los requisitos del gremio de los libertinajes. O sea, puede decir que le decían, no, hombre, si no tienen nada de malo. Acuérdense que ellos son parte del gremio de panaderos, de artesanos, de todos los que habían en Tiatira. Y ellos le decían, no, hombre, no tienen nada de malo. Ustedes váyanse, y ahí se guardan para el Señor y ustedes vayan, y hermano, y los metía en esos lugares de libertinaje y les enseñaba. No le hagan caso al pastor, hombre, el pastor tan legalista. No le hagan caso al ángel que está aquí en la iglesia. No, hombre, ¿verdad? No sea, hay que ser tan exagerado. ¿Y su negocio, pues? ¿Y sus situaciones? ¿Y qué le va a pasar con esto? ¿Y qué le va a pasar con lo otro? No, hombre, vaya, no tenga pena, hermano. Mire, él lo que hacía era justificarlo y que Dios entendería y que lo pasaría por alto. Eso es lo que ella enseñaba. No, si Dios no es malo. Dios no es malo. Dios es bueno. Como dijo el líder de la iglesia tradicional, ¿verdad? De la iglesia imperial, hermano, de que infierno no hay. Porque dice que se saca a Dios con mandar a la gente al infierno. Que eso es una invención del hombre. Hermano, es un espíritu jezabélico diciéndole a la gente, no se consagre si todo el mundo no lo van a condenar. Eso de la Biblia no es pura casaca. Perdón por lo de casaca, ¿no? Hermano, es puro cuento. Son puras fábulas. Eso fue lo que él dijo. El líder de la iglesia imperial. Hermano, no. Entonces está diciendo, mire, ustedes vivan, pueden hacer lo que sea, que Dios lo va a pasar por alto porque Dios es bueno. Mire, instruía contrariamente a los preceptos bíblicos y a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar, pues Dios ya los había perdonado, hermano. Así hay mucha gente hoy en la actualidad. No, si no hay que ser tan legalistas, hombre. Tan de una vez esa gente, hermano, tan de una vez esa gente, exagerados con todas las cosas. Hermano, en este final de los tiempos, así está la situación. Hay muchos que están enseñando que Dios es bueno y que Dios no va a condenar, que Dios no va a... Hermano, mire, con decirle a las personas, cristianos, a los cristianos, mejor dicho, con decirle a los hijos de Dios que Cristo ya no viene, está diciendo, no es necesario que se consagre porque Él tiene que venir aquí, usted no tiene que subir. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Entonces al decirle que no se consagre, al decirle que no, que el Señor ya no viene, está diciendo, no, puede vivir como usted quiera, puede vivir lo que sea. De todos modos, Dios lo va a perdonar, hermano. Y eso no es cierto, hermano, porque Dios ha hablado de muchas maneras, en mucho tiempo, ¿verdad? Ha hablado de muchas maneras, hermano. Y en este final de los tiempos, Él está reteniendo su ira para que todos se arrepientan. Por eso le decía, si le dio tiempo a Jezabel, no le va a dar tiempo a los cristianos de este final de los tiempos. Yo creo que nos ha dado ya más de 2000 años, hermano, esperando
porque Él no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento, no la justificación, para no decir, no, yo soy débil y hago esto. No, tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús de aquellas cosas que hemos estado haciendo mal. Miren, esta iglesia tenía amor, tenía fe y servían haciendo obras de misericordia. Eran constantes en todo lo que se necesitaba en la iglesia y que día a día aumentaban las obras que hacían. Pero tenían el problema que había tolerancia al pecado. Hermano, tenemos que hablar las cosas como son. Al pecado hay que llamarle pecado. Hermano, no se puede únicamente, solamente aparentar algo, ¿verdad? Tener una apariencia de piedad. Y hermano, por eso es lo peligroso de las iglesias que hablan que solo hablan de prosperidad, pero no hablan de consagración, ¿verdad? De iglesias, hermano, que son de posmilenio y que vamos a aparecer hasta después del milenio, tantas cosas, hermano. No me voy a meter en eso ahorita, sino que tenemos que hablarle a la gente lo que es pecado. Sabe que la mayoría ahorita, por tal de que no se vayan los miembros, no le dicen las cosas como son, ¿verdad, hermano? Porque como son iglesias que quieren tener adeptos, ¿verdad? Quieren tener únicamente gente, no importa cómo estén, aunque estén desordenadamente, viviendo desordenadamente, ¿verdad, hermano? Amenazando personas, hermano, yéndose a meter a un montón de lugares, otros que no pueden dejar de andar, hermano, hay tantas cosas, ¿verdad? Entonces, pero no les dicen nada porque se pueden ir de la iglesia. Se pueden ir de la iglesia. Hermano, yo conozco una iglesia que uno de los mejores, de los mejores diezmadores, por decirlo así, ¿verdad? De las mejores que da un buen aporte a la iglesia y sostiene esa iglesia, es una persona que tiene 2 mujeres. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que el pastor lo sabe, pero no le dice nada, porque si no se le va a quien. Hermano, eso es la verdad, nosotros no podemos ser tolerantes al pecado, ¿verdad? Hermano, mire, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo no estoy diciendo que desechemos al pecador, ¿verdad? Sino que hablarle, decirle, mira hijo, mira hija, lo que estás haciendo no es correcto, Dios te lo va a demandar. Dios te va a pasar la factura. No hacerme el desentendido como que nada está pasando. Eso es lo peligroso de este espíritu jezabélico que se está moviendo en este final de los tiempos, hermano. Entonces hay gente, hay pastores, hermano, que no predican la verdad, no predican santidad, no predican el apartarse para el Señor, porque tienen miedo de que se vaya la gente de su iglesia. Y eso el Señor le va a pasar la factura, ¿verdad? Porque acuérdense que los pastores vamos a dar cuenta de las almas de las ovejas que nos dieron a cuidar. Entonces yo tengo que ser como un atalaya, hermano. Yo veo venir el peligro y les digo, miren, ahí es decisión de ustedes. Pero yo no me puedo hacer de la vista gorda por tal de que la gente no se vaya, hermano. O tenerlos en un privilegio, sabiendo las cosas que hacen. Entonces hay otros que prefieren no saber para decir, yo no sabía, yo no sé qué hace, ¿verdad? Pero en la verdad se están haciendo los desentendidos. A Jezabel, hermano, Jezabel había enseñado y seducido a los siervos, los cuales por participar del sincretismo, o sea, el sistema filosófico que trata de conciliar distintas doctrinas. Eso es el sincretismo, ¿verdad, hermano? Y la fornicación, hermano. En esta iglesia habían algunos que participaban de las profundidades de Satanás. Estos, al parecer, practicaban ciencias ocultas, las cuales introducían a la iglesia. Me va a decir, ay, no sea exagerado, hermano. Hermano, pero si dice algunos que no han participado de los que ellos llaman las profundidades de Satanás, dice la Biblia. Entonces quiere decir que habían algunos que así habían participado de las profundidades de Satanás y que las meter a la iglesia. Mire, hermano, cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo y no es un profeta genuino, lo que está siendo utilizado por un espíritu de adivinación, como un espíritu de pitonizo, hermano, ¿verdad?
Entonces ahí también hay mujeres que son usados con espíritus pitonizos, hermano, ¿verdad? Que tratan de adivinar. Entonces, al decir que Dios dijo, sin que Dios haya dicho nada, están adivinando. Y usted sabe que es un espíritu de adivinación, es una profundidad de Satanás, hermano. Al parecer estaban predicando ciencias ocultas que introducían a la iglesia. Ya en el comienzo de la iglesia se daban estos casos, cuando uno de los judíos exorcistas que quisieron imitar a Pablo, pero el espíritu inmundo los avergonzó. ¿Se recuerdan, hermano, de aquellos jóvenes que fueron y le dijeron, en el nombre del Dios que predica Pablo? Entonces le dijeron, a Jesús conocemos, a Pablo también lo conocemos. ¿Ustedes quiénes son, verdad? Entonces ellos estaban utilizando supuestamente un espíritu de Dios para echar fuera demonios. ¿Y qué pasó? Se sabe que el diablo, ese espíritu inmundo, los desnudó y los echó por el camino. Entonces, hermano, aquellos que realmente están diciendo que Dios dijo cuando Dios no dijo nada, van a ser avergonzados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con esto. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que ir teniendo nosotros apartarnos para el Señor, hermano, apartar nuestra vida para Él. Que Él sea, hermano, el que nos guíe. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene, hermano, y no hablar cosas que realmente no valen la pena. Y tener cuidado qué queremos meter dentro de la congregación. Por eso es que el Señor dijo, me voy pues y no os dejo huérfanos. Les dejo el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda la verdad. Entonces, cuando alguien tiene duda, lo que tiene que pedir es al Espíritu Santo que se lo revele. Que le diga, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que tú quieres. Padre, muestra que tu Espíritu Santo. Sí, hermano, si nos cuesta orar a nosotros, como dice la palabra, vosotros pedid mal. Si nos cuesta orar, no nos costará discernir lo demás. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que envíe en su infinita y grande misericordia el Espíritu. Hermano, que todas aquellas cosas que tengan que ver con sensualidad y todas esas cosas, que nosotros la podamos detectar y decirle, Señor, yo sé que esto no te agrada a ti, dame la autoridad para echar fuera todo eso. Hermano, porque si no, vamos a caer como la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Que tolerando un montón de cosas dentro de la congregación. No, hermano, tenemos que poner un alto con la autoridad de Dios. Así que, hermano, no sé cuánto tiempo tengo todavía. Tengo 6 minutos. Padre Santo. Mire, hermano, y ya ve que solo nos lleva 6 minutos, casi una hora nos lleva explicarlo de una iglesia. De verlo a la luz de la palabra y verlo a la luz de la historia, hermano. Ahora imagínense, si yo estuviera poniéndolo contemporáneo, con diapositivas, con videos, no hablando solamente por hablar, ¿verdad? Porque eso no estamos haciendo eso, hablar solamente por hablar, sino que yo lo que estoy diciendo, hermano, es mostrar, hablarle. Si yo se lo empiezo a mostrar por medio de videos, hermano, usted sé que se va a asustar. Así como me ha asustado, yo digo, Padre Santo, no puede ser posible de que hayan personas y ministros de esa manera. Entonces, hermano, la próxima iglesia es la de Sardis. Y Sardis lo que significa es príncipe de alegría. Yo creo que solo me voy a caer en la introducción para que la otra semana lo veamos, hermano. Mire, supuestamente esto lo íbamos a dar en 3 sábados. Ya llevamos 4 y no hemos terminado, hermano. Mire, Sardis también significa los escapados o sobrevivientes. Lo que da la idea de cuál es el significado del mensaje de Juan para esa iglesia, ¿verdad? Allá en el año de 644 antes de Cristo saquearon las ciudades bajas de Sardes. Fue incendiada por los jonios, apoyados en el año 449, hermano. Sardes fue destruida por un terremoto en el año 17. Empezó a decaer los saqueos del rey de Sasanida. Sasanida. Fue perdiendo importancia al estar alejada de las más importantes rutas de comunicación bizantinas. Los turcos la invadieron la región a finales del siglo XI. Finalmente la ciudad
sería definitivamente destruida en 1402. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Miren, se lo voy a dejar ahí, lo miramos la semana. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dicen esto: yo conozco tus obras, tu nombre de que vives, pero estás muerto, como príncipe, ¿verdad? Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Estaban a punto de morir, para que no he hallado completas tus obras, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Al vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Lo voy a dejar ahí y vamos a ver qué cosas tenía que afirmar, hermano. Ponte en vela. Usted sabe que alguien que vela es alguien que está despierto, que sus ojos están abiertos y que está esperando algo sobrenatural. Entonces, hermano, tenemos que estar en vela. Lo voy a dejar ahí. La otra semana empezamos con el capítulo 3 de Apocalipsis, hermano, porque aquí empieza el capítulo 3, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver la otra semana. Y como siempre le digo, envíe sus mensajes, sus aportaciones, sus comentarios, hermano, para que podamos enriquecer los temas en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado de todas las situaciones que se están viviendo en este final de los tiempos. Tenemos que tener los ojos abiertos de las cosas que están pasando. Mirad pues que nadie os engañe. Eso le dijo el Señor. Se recuerda que cuando en Mateo capítulo 24, cuando le preguntaron al Señor Jesús a solas a los discípulos, le dijo: Señor, ¿qué señales habrán del fin? Lo primero que les dijo el Señor es: mirad que nadie os engañe. O sea que lo primero es el engaño. Entonces, hermano, para eso es que estamos viendo todos estos temas, para que el Señor en su infinita y grande misericordia nos dé el discernimiento a través del Espíritu Santo y no ser engañados. Así que oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú en tu infinita y grande misericordia nos has permitido que veamos en la palabra las cosas, Señor, negativas que están pasando en este final de los tiempos. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos guardes, Señor, que tu amor y tu misericordia estén aún sobre nuestras vidas, papito lindo, y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser, Señor, hallados dignos de escapar de la ira que vendrá sobre los moradores de la tierra. Señor, que aquellos que escuchan los mensajes, Señor, no sea para un conocimiento terrenal, sino que sea, Señor, para que su espíritu sea conmovido, para que se haga uno con tu Espíritu Santo y podamos, Señor, buscar la perfección para agradarte a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, le esperamos mañana a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? He estado, hermano, leyendo en la palabra y vamos a hablar sobre la, hermano, recuperación de los sentidos. Es algo bien tremendo. Estoy impactado, hermano. Y mañana lo invitamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo invitamos para que venga y que veamos lo que el Señor quiere que nosotros recuperemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Pase buena noche, hermano. Nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, si es que Él no ha venido.